que sea 20, 29. Hazle la introducción. Pero primero le doy gracias a todos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sobreabunde en cada corazón, en cada hermano, hermana, joven, señorita, sobre esta paz de esta tierra, sobre diferentes lugares, no solamente en este lugar, sino a todos que van a oír, van a escuchar, o mañana o pasado mañana van a ver este video. Quiero decirle en el nombre de Jesús que son todos bendecidos a través de Él, porque estamos bendecidos a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él, cuando vino a esta tierra, dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, Dios mismo, la vida misma, la palabra misma que descendió a la tierra a poder darnos vida, a poder alumbrar nuestros ojos de nuestro entendimiento, porque estábamos cegados en este mundo. Y mucha gente hoy en día que está en esta tierra a nivel mundial, sus ojos aún están cegados. A través con nuestros hermanos queremos hablarles de esta verdad oculta por años, muchos años, que nuestros hermanos que estuvieron antes esperaron esta verdad, pero fue revelada a nosotros en su infinita misericordia, a su iglesia, a lo más vil, a lo despreciado, a lo humillado, a lo despojado, aquello que no era, aquello deshecho, para esta gracia para poder que sobreabundara sobre nuestras vidas. Y también queremos compartirla con ustedes porque también es para ustedes, que el Señor pueda abrir sus ojos de su entendimiento. Gloria a Dios, porque se lo dijo hasta la mitad. Gloria a Dios. Porque su palabra es vida. Y esa palabra es vida en nuestros corazones. Por eso nuestro Señor dijo y le dijo a la samaritana que fluiría como río de agua viva dentro de nosotros. Porque Él nos dejó su Espíritu y con Él somos uno solo, en Cristo Jesús. Y con todos nuestros hermanos que están en diferentes lugares y que concuerdan con esta verdad que fue reputada con nuestros hermanos, que fue revelada a nuestro hermano Pablo después de 14 años. Después de 14 años fueron abiertos verdaderamente sus ojos y pueden comprender este misterio. Que también fue Él muerto, pero no muerto en su carne nada más, porque Él vive por los siglos de los siglos, al igual que nosotros. Estamos de paso en esta tierra nada más. Y queremos entregar este mensaje junto a nuestros hermanos, a toda la iglesia. No es que nosotros, mis hermanos, estemos en contra suya, no. El Señor quiere que usted pueda ver esta verdad, porque muchos se desvanecieron. Dice que muchos vendrán en su nombre. Usted ve a nivel nacional, mundial, muchos pregonando. Uno dice una cosa, otro otra. Todos tienen la verdad. Pero que queremos que usted, a través de Jesucristo y a través de este mensaje, que es Jesús en nosotros mismos, que somos uno solo en Cristo Jesús, pueda oír este mensaje que nuestro amado Padre nos ha revelado. También nos costó. Yo era una de ellas, amados hermanos, que yo pensaba que mi hermano estaba loco. Así como muchos dirán, estos se desviaron, estos están locos. Bendita locura de nuestro amado Señor Jesucristo. Somos salvos. En nuestro reino, estamos en aquel reino, mis hermanos. Esperamos a nuestro Padre para ser transformado este cuerpo carnal. La gloria y la honra sean para nuestro Señor Jesucristo. Y Dios bendiga a nuestro hermano Miguel. Bendecidos. Gloria a Dios. Fíjate en eso. Gloria a Dios. Amén.
Damos gracias a nuestro Padre, Amén. Sí, que Señor. un día Él se manifestó Amén. por medio de su Hijo, en carne, Sí, de sí. pecado, dice, Gloria a Dios. para venir a cumplir la promesa del Padre Sí, Señor. y quitar aquella ley, Sí, Señor Jesús. el cual dice que Romano 8:3 dice que aquella ley era imposible para la ley, dice, por cuanto era débil, Gloria a Dios. porque Bendito nosotros Señor. como hombre, Adán Bendito Dios. nos echó por tierra a toda la humanidad, todo, por cuanto por uno echó el pecado, dice, todos pecaron, dice. Sí, Señor. Por eso Jesús vino. Gloria a Dice Dios. que Romanos 8:3 dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró de la ley del pecado y la muerte. Dice. Gloria a Dios. Por cuanto la ley, dice, era débil, dice, por cuanto la carne, dice. Gloria a Dios. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y pecado, dice, por cuanto el pecado, dice, condenar el pecado en la carne, dice. Gloria a Dios. En la cruz Jesús condenó el pecado en su carne, dice. Amén. Gloria a Dios. Él se llevó nuestras aflicciones, Sí, Señor. Gracias, Padre. se llevó Gloria a Dios. nuestros pecados, Amén. el dolor, no, todo Él se llevó ahí en la cruz. Sí, Señor. Dice que Gloria a Señor. la justicia de la ley, dice, para que se cumpliese en nosotros, dice. Y nosotros, después de que Él entregó su vida allí en el Calvario, cumplió aquella ley, Él cumplió su mandato. Le dijo, Padre, consumado es, le dijo. Y esta fue la bendición que nos dio, que Él es nuestra justicia. Él cumplió la ley por nosotros. Y esta justicia la trajo a la humanidad, a los pobres de espíritu, a los débiles, a los quebrantados, a los afligidos, a los oprimidos, a todos los que estamos encarcelados en este cuerpo. Estábamos ciegos, estábamos durmiendo, estábamos muertos Sí, Señor. en la ignorancia, en nuestras faltas, en nuestros pecados, en nuestros errores. Pero Él dice que quitó el pecado, quitó la muerte, Amén. Gloria a Dios. y dice que el fin de la ley fue Cristo, dice. Y muchos lo esperaron. Bueno, esperó aquella mujer samaritana, como hablaba mi hermana Joa. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Hay muchos casos del hombre y la mujer hoy en día, Gloria a Dios. como aquella mujer samaritana que fue una mujer aborrecida, pisoteada Sí, Señor. por la religión, fue despechada, Sí, Señor. fue juzgada, fue oprimida, encarnecida, aquella mujer samaritana, en cual dice que un día Jesús pasó por aquel lugar Amén. y dice que fue al encuentro de aquella mujer, dice, que venía al pozo a buscar de aquella agua. Y aquella mujer samaritana dice que llegando al pozo iba todos los días a buscar aquella agua para saciar su sed, dice. Sí, Señor. En cual dice que todos los días tenía que ir a aquel lugar Gloria a Dios. para saciar su vida, dice. Amén. Y dice que Jesús le dijo, estaba sentado y le dijo, mujer, dame de beber. Y aquella mujer samaritana, al verlo, que era judío, le dijo, ¿cómo tú me pides de beber a mí? Dijo, siendo una mujer samaritana, cuando entre judío y samaritano no nos vemos. Dice.
¿Por qué? Porque ellos eran pecadores delante de los ojos de Dios y un judío no podía juntarse con un hombre pecador, Gloria a Dios. y menos con un gentil. Sí, Señor. Era inmundicia juntarse con un gentil. Así es, Éramos Señor. personas inmundas. Gloria a Dios. Dice que Jesús le dijo, si supieras quién te habla, le dijo, Gloria a Dios. tú me pedirías agua de beber a mí, le dijo, Amén. y yo te daría agua de la vida, dice, Sí, Señor. y fluirían ríos de agua viva, manantiales, dice que nunca más tendría sed, le dijo. Aquella mujer le dijo, dame de beber. Sí, Señor. Bendito eres, De Señor. aquella agua, le dijo, Gloria a Dios. Así es, Señor. para no tener sed jamás, le dijo. Sí, Jesús. Así dijo. Amén. Bendito eres, Señor. Así hay gente hoy en día en la religión que ha caído bajo el yugo de esclavitud nuevamente. Sí, Señor. Y la iglesia hoy en día está en apostasía. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Mucho en el mundo cayó en apostasía. Ven acá, hermano. Como estaban en aquel tiempo aquella mujer samaritana condenada a muerte Sí, por Señor. todo. Porque no había ni uno que pudiera cumplir la ley, dice, solo Dios tuvo que venir Amén. y tomar forma de siervo, dice, y Señor. Bendito venir y eres, quitar Jesús. el pecado, aquella ley, para hacernos libres. Por eso le dijo a los fariseos, le dijo, y conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Aquella mujer le dijo, dame de beber, le dijo. Y él le dijo, ¿y de dónde, con qué la puedes sacar tú si no tienes con qué sacarla? Le dijo. Sí, Señor. Y él le dijo que él era Jesús y que ya no adoraría más en aquel monte donde fue dada aquella ley en cual estábamos todos bajo de pecado, bajo muerte. Amén. Sí, Señor. Y ya no adoraría más en aquel monte, le dijo, en el monte donde le fue dado la bendición y las maldiciones. Amén. Y no adoraré más en Jerusalén, le dijo. Gloria a Porque Dios. aquella mujer iba todos los días, como hoy en día lo hace la religión. Sí, Señor. Bendito Cada eres. 3 veces a la semana corren para ir a saciar su carne, pero no sacian su espíritu, no sacian su mente, Sí, Señor. no pueden renovar su mente. ¿Por qué? Porque están todavía bajo de aquellos rudimentos, bajo de aquellas tradiciones, Sí, Señor. bajo los rudimentos del mundo. Bendito eres, Señor. Y aquella mujer dice que todos los días iba a buscar agua, como hoy en día. ¿Cuánta gente corre tras una denominación a buscar libertad, Sí, Señor. a buscar con esperanza, a buscar a Dios? Pero a los 3 días de la semana están otra vez con aquella sed, Así es, Señor. porque no pueden saciar su carne. Porque le dijo aquella mujer, le dijo, que si bebieran de aquella agua, le estaba hablando de Cristo mismo, Sí, Señor. que Él traía aquella libertad, Amén. la verdad, Sí, Señor. que ya no darían más en aquel monte, sino que el hombre y la mujer serían un templo viviente en el Espíritu. Gracias, Porque le dijo Señor. a aquella mujer, porque de tal adorar busca a Dios, que le adoren en el Espíritu y en verdad, porque Dios es Espíritu. Gloria a Dios. Y Dios por primera vez revela que Él es Jesús, Gloria a Dios. el Mesías, el Cristo que había de venir. Amén. Gracias, Señor. Se lo reveló a aquella mujer, y aquella mujer dice que fue corriendo Sí, Señor. a hablarle de las buenas nuevas a las ciudades, que aquel hombre era el Cristo, que le había dicho todas las cosas que iba a pasar en su vida. Y aquella mujer, una alegría tremenda que Jesús, el Mesías, el que esperaban por muchos años, Amén. se le revelara a aquella mujer, le dijera que ya no iba a tener más esa sed. Gloria a Dios. Hoy en día vemos cuántos hermanos, hermanas,
llevan 2000 años, muchos bajo una religión, Sí, Señor. buscando saciar su carne. Sí, Señor. Y muchos no han podido saciar su espíritu. Así es, Señor. Porque Jesús dijo que de tal adoradores buscará a Dios que la adorarán en espíritu y en verdad. Gloria. Jesús vino a predicar y a decirnos que, a predicar del reino de los cielos, Bendito Dios. que el reino estaba entre nosotros, dijo. Amén. Gracias, Señor. Pero no lo entendieron. Muchos no lo entendieron. Por eso, Jesús, cuando fue crucificado, Bendito Dios, Señor. dice que dijo, "Os enviaré el Consolador", dice, Sí, Señor. el Espíritu de verdad, dice. Vendremos yo y mi Padre y haremos morada, dice, Amén. en el hombre y la mujer. Sí, Señor. Y dice en la Escritura, dice que andaría en medio de nosotros. Gloria a Dios. Pero ¿dónde anda Cristo? En medio nuestro. Sí, Señor. Aquí. Gracias, Padre. ¿Por qué? Porque el Señor dice que con una sola ofrenda a Él quitaría el pecado, Gloria a Dios. quitaría la muerte, Gracias, Padre amado. destruiría a Satanás, como lo dice la Escritura, Señor. como lo habla en el Espíritu Eterno. Y nos bendecería con toda bendición espiritual en el lugar celestial, dice. Amén. Esta revelación dice que fue y se la reveló a Pablo. Sí, Señor. Dice que después de 14 años, dice Pablo, dice Amén. que tuvo una revelación, no sabe si en el cuerpo, fuera del cuerpo, Dios lo llevó en el Espíritu, Gracias. al tercer cielo, dice, al paraíso, dice. Gloria a Dios. Y dice que oyó palabras inefables, difíciles al hombre de expresarse. Amén. Era difícil de expresarle, Gloria a Dios. porque el hombre estaba por años esclavo bajo esta carne. Y muchos tenían el velo de Moisés. Así es, Señor. Por eso Pablo nos enseña y nos dice, ahí en Romanos 12, Gloria a Dios. 2, le dice a la iglesia, pueblo de Dios, hablando en el Espíritu, dice, no conforméis a este siglo, sino renovado, dice, en el Espíritu, sino transformado, dice, transformado, dice, Gloria a Dios. transformado en vuestra mente, dice, Así es, Señor. transformado en nuestra mente, dice, para que sepamos, Sí, Señor. dice, las cosas. Así es, Señor. ¿Cómo dice? Dice, no conforméis a este siglo, Amén, gloria a Dios. sino transformados por medio de la renovación de La vuestro renovación de entendimiento, vuestro entendimiento. para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Agradable, perfecta. Dice, transformado, dice, por la renovación de vuestro entendimiento, dice, Amén. para que comprobemos nosotros, dice, cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. Amén. Entonces Pablo nos enseña a nosotros, la iglesia, y a su iglesia, a su pueblo, Gloria a Dios. que dónde iba a venir a morar el Señor, y dónde iba a estar su iglesia, su morada. Gloria a Dios. Porque Él dijo, donde hubieran 2 o 3, ahí habitaré yo, dice. Gloria a Y Dios. andaré en medio de ellos, dice. Sí, Señor. Como dice allí, en Hebreos, Santo eres. dice 10, Gloria para siempre. dice aquí en Hebreo 10, 16, Amén. 10, 16, dice. Este es el pacto que haré con ellos, dice, después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones, dice, Amén. y en sus mentes las escribiré, dice. Gloria a Cuando dice Dios. que las escribiré, dice que aquí las pondrá. Gloria a Su Dios. palabra morará aquí en nuestros pensamientos. Sí, Y su Señor. palabra dice que es espíritu, vida, dice. Amén. Sí, Señor. Y añade, y ya nunca más me acordaré de sus pecados, dice. Así es, Señor. Jesús dice que Él vino y quitó el pecado, dice. Gloria a Y Dios. que ya nunca más se acordaría de nuestros pecados. ¿Por qué? Sí, Señor. Porque Él lo quitó de una vez para siempre. Amén. Para todo aquel que en Él cree. Gloria a Dios.
para todo. Sí, Señor. Sea donde quiera que se encuentre, Amén. sean homosexual, sean homicidas, sean violadores, sean estén en la droga, el alcohol, como la mujer samaritana. Amén. Todos, a todos. Dice que vinieran a tomar del agua de la vida, dice. Gloria a Dios. El cual hablaba de su espíritu, Gloria a Dios. de aquella libertad gloriosa que sería para todos aquellos que en él creen. Amén, Padre. Y él vino a darnos esta libertad Gloria a Dios. para que la iglesia, el pueblo de Dios, pueda ser luz a las naciones. Gloria a Dios. Dios dice que una luz no se enciende y se pone debajo de una nube, sino sobre un monte, dice, Gloria a Dios. para que alumbre, dice. Y esta era la luz, este era el evangelio que había que darle a entender a toda persona bajo este cielo. Gloria a Dios. Todas esas personas que estaban bajo este velo, bajo esta carne, darle a entender Gloria a Dios. por intermedio del evangelio de la gracia. Amén. La gracia nos trajo esta bendición, esta Amén. bondad. Gracias, Esto Padre. gratis. Sí, Esto Señor. es un don, es una gracia. La gracia es un don de Dios, como lo dice en Efesios 2. Y lo vuelvo a reiterar. A lo mejor podría estar predicando de los rudimentos, de la apostasía, pero Dios quiere algo que lo vuelva a hablar. Gloria a Dios. Él quiere que vuelva a hablar este mensaje. Gloria a Dios, Padre. Jesús quitó el pecado ahí en la cruz, como dice en Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ninguna condenación, dice. Estos son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios. Porque se lo dijo a la mujer samaritana, hermana y hermano, Sí, Señor. que de tal adorar buscaba a Dios que la adoraran en Espíritu, en verdad. Gloria a Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Para todos los creyentes, para todos los que han creído en Cristo, Sí, Señor. ya no hay pecado, ya no hay muerte. Dice que no hay ninguna condenación, dice hay. Y dice en 8:7 dice, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque Dios, por intermedio de Jesucristo, ya no ve tu carne. Gloria a Dios. Ya no ve tu carne. Solamente Bendito eres, Señor. tienes un cuerpo incorruptible. Sí, Señor. Solamente esperamos su venida gloriosa, para cuando Él Amén. transforme Amén. Gloria a nuestro ser. Dios. Porque Él nos llevó nuevamente a donde éramos antes de cómo llegamos a este mundo, Bendito Dios. y nos llevó a su reino por intermedio de su muerte. Al morir Él, al creer nosotros en su evangelio, por medio de su don, que la fe es un don de Dios, Sí, Señor. porque Él nos llamó Gloria a Dios. y nos llevó en su muerte. Y en su Gloria a muerte nosotros resucitamos con Él. Gloria a Dios. Por eso dice que en Cristo juntamente con Él estamos crucificados. Todos los que hemos creído, Gloria a Dios. hermanas y hermanos, tienen que creer a este pacto. Está escrito aquí. Gloria a su nombre, Padre. Todo aquel que no cree a este pacto está en apostasía. Bendito es el Señor. Se manifestará el hombre pecado, dice. Amén. Dice en Romanos 10:4 dice Bendito eres, Señor. que el fin de la ley fue Cristo. Amén. Está escrito. Sí, Señor. Hermanas y hermanos, tomen esta bendición. Gloria a Dios. No permita que sean engañados. Y Amén. dice en Hebreos 2:14 que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo. Jesús Gloria a participó de Dios. lo mismo.
Amén. para destruir por intermedio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, el cual era Satanás. Amén. Gloria a Dios. Cuando Jesucristo fue levantado, hay una profecía que dice: Gloria a su así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Cuando Cristo fue levantado, Él entregó su vida Gloria a Dios. y se cumple la profecía por medio del Espíritu Eterno, el cual nos habla en Romanos 8:3, dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús allí en la cruz nos libró de la ley del pecado y la muerte. Gloria a Dios. Romanos 10:4 dice que el fin de la ley es Cristo, cuando estaba en la cruz. Se cumple la profecía cuando dijeron que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Y dice Hebreos 2:14, dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo, para destruir por intermedio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, a Satanás. Gloria a Dios. Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda, dice, cuando estaba en la cruz hace 2000 años, hermana y hermano, dice que nos hizo perfecto para siempre, Gloria a Dios. a todos los santificados. Sí, Señor. Bendito Romanos 11:29 dice: irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hermana y hermano, todos los demás son rudimentos, son tradiciones de los hombres. Gloria a Dios. Pero Jesús, cuando estaba en la cruz y levantó sus manos, dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. Sí, Señor. Porque allí en su carne condenó el pecado, Sí, Señor. condenó la muerte, Amén. Gloria a Dios. le puso fin a la ley, Así es, Señor. nos hizo perfectos para siempre con una sola ofrenda a todos los santificados, a todos los que creen en su nombre. Amén. Allí destruyó al diablo y el pecado y la muerte en su carne. Sí, Señor. Hermana y hermano, Gloria a Dios. todas aquellas iglesias que hablan de pecado y llaman que sus hermanos están con demonios, Bendito es el Señor. que hablan del diablo, que hablan de tradiciones, de rudimentos, Bendito. de judaísmo, todas están en apostasía. Gloria a Dios. Amén. Todas, sus pastores, sus ministros que salen en la televisión, aquellos que ustedes siguen, todos, Sí, todos. Aquí está la verdad. Bendito eres, Señor. La palabra Sí, Señor. dice que se hizo carne y habitó entre nosotros, dice. Gloria a Dios. Amén. Y fuimos salvos por el Evangelio. Santo eres, Señor. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Amén. Gloria a Dios. Y el espíritu es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Bendito. Por eso hoy en día queremos hablar un mensaje y lo estamos compartiendo con mi hermana Joa. Amén. En Hebreos Gloria a su nombre, Padre. 5:11. Gloria a Dios para siempre, Santo eres, Señor. Porque Pablo desgarró su corazón Sí, Señor. para hablar de esta gracia Amén. a su iglesia, a su pueblo. Sí, Señor. Y les dijo, les advirtió Sí, Señor Jesús. allí en Hechos 20:29, dice que después de su partida, dice que por 3 años estuvo llorando, dice. Bendito. Lloró eres, Pablo, Señor. se desgarró llorando porque sabía él que después que él muriera iban a entrar los lobos rapaces. Gloria a Dios, sí, Señor. Y dice que iban a arrastrar tras sí a sus discípulos y a la iglesia, Amén. a los ingenuos. Sí, Señor. Serían como el tamo, arrastrados de un lugar y otro. Bendito es, Señor. Y Pablo dice, por 3 años he rogado, dice, que sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Dice. Así es, Señor. Y de vosotros mismos se levantarían, dice, hombres perversos, dice,
Sí, Señor. Y se levantaron, hermanas y hermanos. Amén. Se levantaron. Por eso nos advierte el Señor aquí. El Espíritu en Hebreos 11, 5:11. Advertencia contra la apostasía. Gloria a Dios. Por eso Jesús dijo: ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando Él venga? Bendito Dios. ¿Hallará fe? Santo eres, Señor. No. ¿Sabes lo que hay hoy en día? La iglesia está llena de rudimentos, de obras muertas, Sí, Señor. de lavamiento de trapos sucios. Se honran unos con otros. Como dijo Pablo, como nos habla, nos enseña el Espíritu Eterno aquí, Bendito eres, Señor. en Romanos 1, Bendito 23. Y cambiaron la gloria de Dios, dice, incorruptible. El hombre cambió esta gracia. Incorruptible, esto es lo que nos da la vida. Este es el Evangelio. Gloria a Dios. ¿Ah? Lo dice Pablo aquí en 2 de Timoteo, hermana Juan, Segundo Timoteo. 1:9. 2 de Timoteo 1:9. Segundo Timoteo 1:9 dice: ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? Y nos llamó, dice, con llamamiento santo, dice, Gloria a Dios. no conforme a nuestras obras, Sí, Señor. sino con el propósito suyo, dice, Gloria a Dios. de Dios. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, dice, antes de los tiempos de los siglos, dice, Gloria a Dios. antes que estuviera los tiempos, los años, hubieran tiempo, dice que ya estaba dada esta gracia Así es, para Señor. nosotros, su escogido, su pueblo. Y más abajo dice con él, por lo tanto, pero ahora ha sido manifestada, dice, por la aparición de nuestro Salvador, Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte, dice, Gloria a Dios. para sacar a la luz la vida de la inmortalidad, dice, Gloria a Dios. de la inmortalidad por el Evangelio, 2 de Corintios 1:9 dice, y 1:10 dice, pero ahora ha sido manifestada, dice, que sea 2 de Timoteo 1:9, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, dice, para sacar a la luz la vida de la inmortalidad por el Evangelio, dice. Sí, Señor. Esto fue lo que nos dio el Señor, por tener esta gracia, la vida, la inmortalidad. Sí, Señor. Gloria a Dios. Porque Él nos llevó, porque con Él, juntamente con Él estamos crucificados. Gloria a Dios. Como dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en nosotros. Sí, Señor, Padre amado. Y 1 Corintios 6:17 dice, el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Entonces el hombre, cuando nos habla en Romanos 1:23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, que sea, los hombres cambiaron este don maravilloso, esta gracia la cambiaron por el hombre, Sí, Señor. por los rudimentos de este mundo. Sí, Señor Jesús. La cambiaron por sus tradiciones de esta carne, de los hombres corruptibles, dice. Eso nos está enseñando aquí, dice, y cambiaron la gloria de Dios corruptible en semejanza e imagen de hombre. Corruptible, que sea todo lo que ustedes pongan, todo aquello perece. Sí, Señor. Volvieron a tomarse de los rudimentos, de las tradiciones de este mundo, de todas aquellas obras que hacían los hombres en aquellos tiempos, que iban, ayunaban en ceniza. Sí, Señor. Las mujeres se guardaban para Dios, mujeres vírgenes se guardaban en aquellos tiempos. Gloria a Dios. ¿Ah? Sí, Hombres nazarenos se guardaban Señor. para Dios, cumplían según ellos sus mandamientos.
Muchos dicen que cumplían los mandamientos, Gloria a Dios, pero gracias. dice que ninguno pudo ser acepto. ¿Sabe por qué, hermana? Bendito eres, ¿Por Señor. qué? Porque Adán los echó a todos abajo por tierra. Bendito eres, Señor. A todos. Porque mientras el hombre estuviera en la carne, dice que por cuanto la ley era débil, dice en Romanos 8, 2, ¿sí? Por cuanto la ley era débil, dice que por la carne, o sea, era débil. Por eso dice que nos encerró, quedamos condenados, presos. Bendito eres, Señor. Por eso dice en Romanos 5, 18, dice, por la transgresión de uno vino la condenación a todo el mundo, los hombres. Adán, a todos los echó por tierra y quedamos todos condenados. Amén. No había nada que nos pudiera librar de este cuerpo. Aquí en esta carne estaba el dominio que tenía el cual le llamaban Satanás. Bendito eres. Sí, Señor. Y así también, hermano mío, dice en Romanos 5, 18, dice, por la justicia de uno, de Jesucristo, porque Él es nuestra justicia. Amén. Él pagó el precio. Sí, Señor. Dice, fuimos justificados. Gloria a Dios. Todo el mundo, dice, todo. Solamente ahora hay que reconciliarse con Él. ¿Ah? Hermanas y hermanos, volvamos a la senda, a sus sendas, a sus caminos. Gloria a Dios. Ya no se tomen más de los rudimentos, las tradiciones, todos aquellos trapos sucios, cuando ninguno pudo ser perfecto. ¿Sí? Si todos tuvieron que esperar a que viniera esta gracia. Todos, Abraham tuvo que esperar, los profetas, Moisés, todos ellos, los apóstoles, todos tuvieron que esperar esta gracia. ¿Ah? Todos tuvieron que esperar porque todos estaban condenados bajo la ley. Por eso tuvo que venir Cristo, dice en Romanos 8, dice claramente, dice que por cuanto la ley era débil, por la carne, dice, Dios envió a su Hijo de semejanza de carne y pecado, por cuanto al pecado condenarlo en la carne, dice, para que la justicia y la ley se cumpliese en nosotros ahora. Ahora, Amén. hace 2000 años atrás la cumplió. Se cumplía en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios. Porque Cristo pagó el precio por nosotros. Amén. Él tomó nuestro cuerpo. Cuando Él fue crucificado, dice que nos llevó a todos. Y entramos junto con Él en su cuerpo. Gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. ¿Ah? Y Él es nuestra sabiduría, dice. Amén. Nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, como nos explica allí en 1 Corintios 1, 28, parece que 9. Vamos a leerlo al tiro. Dice, ¿a fin que nadie se jacte en su presencia? Sí, claro, Pablo. Sí, ahí mismo. Sí. A fin que nadie se jacte en su presencia. Amén. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. Dice que por Él nosotros estamos en Cristo Jesús, nuestro Dios, el cual nos fue hecho por Dios, dice. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Esto tan maravilloso que nos dio Dios. Gloria a Dios. Dele por medio. Gloria a su nombre. Tan maravilloso que nos dio nuestro amado Jesús, que nos justificó, nos santificó Gloria a su nombre, Padre. y nos dio su sabiduría. Sí, Señor. Pero esta sabiduría, por medio de su gracia, solamente se puede encontrar. Gloria a Dios, Padre amado. Solo su gracia puede ayudar, vamos a ser salvos por su gracia, por su amor, su bondad, su justicia. Sí, Señor. No por tu obra, no por tu carne, porque se lo dijo Pablo a la iglesia de los Gálatas, Bendito eres. donde estaba Pedro, los hermanos de Jerusalén han venido y han llenado de judaísmo la iglesia. Gloria a Dios. Todas la volvieron abajo, lo echaron abajo a los Gálatas, Sí, Señor. a todos. Bendito eres, Señor. Y dice que Pablo tuvo que reprenderlo y decirle,
Amén. ¿Ah? Pablo, si tú antes comías, andabas como los gentiles, ¿ah? Y ahora dice, porque vinieron los hermanos de allá, te apartas, dice, y arrastraste a Bernabé y a todos. ¿Ah? Y Pablo dice que empezó a sufrió, dice, donde vuelvo a sufrir dolores de parto. Amén. ¿Ah? Le dijo a los Gálatas, a la iglesia, cuando yo llegué me recibiste como un ángel, le dijo. Sí, Si me han podido dar sus ojos me lo hubieran dado, le dijo. ¿Ah? ¿Qué les pasó? Le dijo. Porque la iglesia se había vuelto a tomar otra vez de las tradiciones y de los rudimentos. Así es, Señor. Y Pablo le habla allí en los Gálatas 2:17, dice, si buscando ser justificado en Cristo, le dice Pablo a la iglesia, como lo dice a ustedes hoy en día, que ustedes buscan ser justificados con sus obras, sus tradiciones, ¿ah? Sus rudimentos, tradiciones de hombres, ¿ah? Filosofías huecas, sutilezas, dice, ¿ah? Deshonrando la sangre del pacto que hizo Cristo allí en la cruz. Bendito es, Señor. Y tienen por inmunda la sangre del pacto de Jesucristo que hizo hace 2000 años atrás. Bendito es, Señor. Dice allí en Gálatas que Pablo le habla a las iglesias como nos lo habla hoy en día. En 2:17, si buscando ser justificado en Cristo, entonces nosotros, le dijo, somos todos hallados pecadores. Es por eso, le dijo, Cristo ahora es ministro de pecado, le dijo. No, porque Cristo ya había condenado el pecado, la muerte. Así es, Señor. Y al diablo ahí en la cruz, Sí, cuando sí. fue levantado. Y dice que con un solo sacrificio, como nos habla en Hebreo 10:14, nos hizo perfecto para siempre a todos los santificados. Gloria a Dios. Porque por medio de Jesucristo vino su Espíritu a morar en nuestra vida. Y dice que nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, que está en Él, para que sepamos todas las cosas. Y así hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Gloria a Dios. Porque el hombre natural, religioso, no entiende las cosas que son del Espíritu, Gloria a porque Dios. se ha de discernir espiritualmente. Gloria a Dios. Por eso le dijo Pablo, si las cosas que yo destruí, le dijo, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago yo. Gloria a Dios. Bendito es el Señor Jesús. Gálatas 2:17, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto, dice, para la ley, a fin de vivir para Dios, dice. Porque con Cristo juntamente, con Él estoy crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice. Gloria a Dios. Ya hay un punto y ahora lo que vivo en la carne lo vivo mediante la fe del Hijo de Dios. Por eso Pablo lo arrepintió, porque iba a empezar a entrar la apostasía en las iglesias después de su muerte. El hombre siempre quiso pagar un precio, ¿ah? Siempre quiso desde el principio, cuando él llevaba su ofrenda, ¿ah? el Caín, Bendito Dios. ya su ofrenda de la tierra, dice. Sí, Señor. Y Jesús nos trata con tierra, y tu carne es tierra, Amén. nos trata con tierra, dice. Bendito es, Señor. Porque dice que la ley del Espíritu no puede tratar con tu carne. Por eso que tuvo que venir, era débil, por eso que tuvo que venir Cristo. ¿Ah? Y entregarse por nosotros a sí mismo como un cordero inmolado, dice en la cruz, y expiar nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores, todo. Bendito es Dios. Pero hoy en día la iglesia, como dice aquí, en Romanos 1, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por la más semejanza e imagen de hombres. Bendito Dios, Señor. Jesús se lo dijo a los escribas, a los fariseos, se lo dice hoy en día la religión. Es 5, parece 38. Escudriñad la escritura, porque a vosotros parece que en ella han encontrado la vida eterna, y sin embargo ellas son las que dan testimonio de mí. Bendito Yo los conozco y sé que no tenéis amor. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me queréis recibir.
Y si otro viniera en su propio nombre, a ese vosotros recibís. Bendito Dios. 38, 5:38, San Juan 5:38. ¿Sí? Pero si otro viene en su propio nombre, a ese recibís. No penséis que lo voy a acusar, hay que lo acusar a Moisés. Porque un día todos aquellos que pusieron tropiezo, pusieron su carne, que cambiaron la gloria de Dios incorruptible por la semejanza imagen de hombre, van a tener que dar la cuenta, van a tener que estar delante. Ellos. Tú dijiste que aquel no entraba porque era borracho. Te lo van a decir porque tú lo juzgaste. Bendito eres, Señor. Tú dijiste que aquel era un drogadicto. Te lo van a decir a ti, hermana y hermano, tú que sí has juzgado. Por eso es tiempo que tú te levantes. Gloria a Dios. Amén. Sí, Señor. Y reconcíliate con el Señor, nada más. Y tómate de este pasto. No hay otro pasto que te pueda hacer salvo. Sí, Señor. Porque este pasto nos lleva al reino de los cielos, del cielo. Estamos en su reino, en el Espíritu. Moisés, la palabra, hasta sin el amor, te va a decir, tú dijiste que aquel era ladrón, no entraba. Te va a preguntar a ti, ¿por qué lo juzgaste? Al violador, tú dijiste, tú eres un violador, tú no entras, eres pecador, eres malo, lo juzgaste, te lo va a decir a ti. Bendito eres, Señor. Porque dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, dice. Gloria a Dios. Porque estos son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8. Por eso, el hombre cambió la gloria de Dios incorruptible del Evangelio de inmortalidad por la imagen, semejanza imagen de hombre, como lo dice en Romanos 1, Bendito eres, Señor. 23. Amén. Honrándose unos con otros, Gloria a Dios. honrando sus cuerpos, guardando el día sábado, Sí, Señor. perdonando pecados. Bendito eres, Señor. De todo aquello cuando anduvo Jesús, muchas cosas, cuando anduvo Jesús, Él vino a cumplir la ley. Estaban bajo la ley. Por eso tuvo que venir Cristo y dar su vida. Y esta gracia le fue revelada a Pablo, como se lo dice allí en Gálatas 3:23, que antes que viniese la ley, antes que viniese la fe, dice, estábamos confinados bajo la ley, dice. Amén. Dice que estábamos confinados, estábamos presos. Amén. ¿Por qué estábamos presos? Por esta carne, pues. Sí, Señor. Guardado, dice, para aquella fe que iba a ser revelada. Gloria a Y le Dios. fue revelada esta gracia a Amén. Pablo. A Pablo le fue revelada. Gloria A a Pablo le Dios. fue revelada esta gracia. Porque esta fe era un don de Dios, era un regalo precioso, como dice en Efesios 2:8. Gloria a Dios. No por obras, dice. Como muchos de ustedes dicen que caminan por obras y buscan saciar su carne. La religión busca saciar su carne, buscan allí, cuando cantan en sus templos, Señor, desciende. Iglesia, pueblo de Dios, ¿cómo Dios va a descender si la vida misma de Cristo está en ti? Su palabra es espíritu, vida. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo tú puedes decir desciende? ¿Cómo tú puedes andar buscando a Dios en las congregaciones, en otro varón que te hable del Señor cuando Dios está en tu vida? Jesús mismo se dice allí en 2 Corintios 3:13, dice, teniendo el mismo espíritu de fe, dice, 2 Corintios 3:13, dice, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, dice, por lo cual hablé, dice. Teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, ¿en qué estaba? En Cristo, pues. Gloria a Dios.
Y ese Espíritu está en nosotros. ¿Ah? Él no nos ve esta carne ya. Porque Él pagó. Por eso que dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden decir. ¿Ah? Ahora esta gracia, dice, que va a empezar a trabajar en lo que queremos, en este nuevo pacto, dice. Gloria a Dios. Porque aquel pacto, como dice en 2 Corintios 3, 5, 6, ¿cómo dice? 2 Corintios 5, 3, 6. Dice. 5, 3, 6. No. 3, 5, 6. 2 Corintios. 5, Dice, no es que nosotros seamos competentes. Amén. Como para pensar algo de nosotros mismos. Dice. Esta competencia no viene de nosotros no tenemos nada. Nada proviene de nosotros, todo proviene de la gracia. Amén. De Dios. Porque estas eran obras que estaban preparadas de antemano. Gloria a Dios. Todo estaba preparado de antes. ¿Ah? Gloria a Dios. Lo habla allí en Efesios 2:8 al final. Dice, porque por gracia fuiste salvo mediante la fe, dice Efesios 2:8. Dice. Y esto no es de nosotros, dice, esto es un don de Dios, dice, no por obra, para no se jacten, dice, criaturas creadas en Cristo Jesús para buenas obras, dice, la cual Dios preparó de antemano, dice. Gloria a Dios. De antemano estaban preparadas. ¿Ah? Para que nosotros estuvamos en ella. Por eso dice el Espíritu Eterno, nos habla y nos enseña, dice que Jesús estando en Jerusalén le dijo, buscad mi reino y mi justicia. Había que buscar su reino y su justicia. ¿Cuál es su justicia? Su pacto, su palabra, su iglesia, lo que hizo allí en la cruz. Dice, buscad mi reino. Como dice allí en Colosenses 1:13, dice, que nos libró de las potestades de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Gloria a Dios. Dice que estamos en el reino de su Hijo amado en el Espíritu, pero en nuestra mente. Amén. Hay algo precioso, un tesoro, un vaso de barro aquí. ¿Ah? Dice 1:13, dice que nos libró y nos trasladó de las potestades de las tinieblas, nos trasladó al reino de su Hijo amado. Dice. Amén. Y nos habla en Efesios 3, 9 y 10, dice. Y de aclarar todo, dice. Nos habla el Espíritu Eterno hablando por intermedio de Pablo, Jesús, y hablando de esta gracia y de aclarar todo, cuál sea la dispensación, dice, del misterio escondido en Dios, dice. ¿Ah? Quien creó todas las cosas. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades. ¿A cuáles principados y potestades? Gloria a Dios para siempre. A nuestros hermanos, pues. Bendito eres, Señor. Que están aquí en el reino. De Dios. ¿Ah? La nube de testigos. La que dice que en Hebreos 11, 39. 39. Todo esto para alcanzar un buen testimonio. ¿Verdad? Aunque tuvieron buen testimonio, dice, mediante la fe no alcanzaron lo prometido. Dice. ¿De quién está hablando? De Abraham, de todos los profetas, de todos hermanos y hermanos. Dice, aunque todos ellos tuvieron buen testimonio mediante la fe, no alcanzaron lo prometido. Sí, Señor. Proveyendo a Dios cosa mejor para nosotros, para que ellos no alcanzaran lo prometido. Para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Aparte de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando murió allí en la cruz, nos enseña el Espíritu Eterno, allí en Hebreos 10:14, que con una sola ofrenda nos hizo perfecto para siempre a todos los santificados. Gloria a Dios. Y en Colosenses 2:10 dice que en Él estamos completos, que Él es la cabeza.
de todo principado. Estamos completos, estamos perfectos, no hay nada más que hacer, iglesia, pueblo de Dios. Gloria a Dios. Solamente busca su reino. ¿Dónde está? Amén. Y su justicia. ¿Cuál era su justicia? Bendito es el Señor Jesús, Santo del Padre. Que dice allí en Romanos 8:3, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró de la ley de la muerte y el pecado. Por cuanto la ley era... ¿Cómo dice? ¿Por cuánto? Porque la ley... Aunque la ley era ley. No. Porque la ley del Espíritu de vida, en Adiós, Cristo Señor. Jesús, me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Dice- Porque lo que es imposible para la ley, Amén. por Eso. cuanto era débil por la carne, Amén. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, dice. Que sea Cristo en nuestra justicia. Gloria a Dios. Y se cumplió en nosotros. Y no hay ley, por eso que dice que no hay ley. Porque Cristo la cumplió. Por eso que dice en Romanos 10:4 que el fin de la ley es Cristo. Gloria a Dios. Para los hijos de Dios no hay ley, no hay pecado, no hay muerte. Y somos perfectos para Gloria a siempre. Dios. No hay diablos como andan en la iglesia sacando diablos, sacando demonios, espíritus. Ven uno fumando, dicen que tiene un espíritu de fumón. Ven uno tomando, dicen que tiene espíritu de vino. Se asustan hasta la sombra ustedes, los evangélicos. Por eso, Bendito es el Señor. Cristo es nuestra justicia. Gloria a Dios. Por eso nos habla aquí, estamos hablando en Hebreos 5:11. Y nos habla el Espíritu Eterno por medio de Pablo, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tanto para oír, dice. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, dice. Que sea tenía que empezar a hablar de Moisés como lo habla ahí en los hebreos. En los hebreos, el Espíritu Eterno tuvo que empezarle a hablar de Abraham, qué es lo que hizo Dios, para qué fue la ley, ¿ah? Qué es lo que hizo Cristo con nosotros, qué es lo que... Todo, tuvo que volver a hablar otra vez a la iglesia, porque estas cartas eran para la iglesia, para todo en general. ¿Ah? Y ya no hallaba qué hacer, ya porque era difícil de explicarle ya. Por eso le decía que era niño. Sí, porque eran niños, dice. Lo dice más adelante, dice, maestros, después van diciendo cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Gloria a Dios. Inexperto en la palabra de justicia, estaba hablando de la justicia que hizo Cristo. Gloria a Dios. Por eso en Hebreo, por eso en Romano le habló del sacrificio que hizo Cristo, que quitó el pecado, quitó la muerte, que el fin de la ley fue Cristo, que Satanás ya no existía. Pablo le habló por tener de la Escritura, Gloria a Dios. que quedó en un cuerpo de debilidad, donde le habla allí en Filipenses 3:21, que nos quedó este cuerpo de debilidad, y le habla allí en Efesios 4:22, dice, por cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovado en el espíritu, dice, vuestra mente. Gloria a Dios. Estaba hablando que renovaran su mente y echaran toda esa basura de religión, todo esto terrenal que ellos ponían. ¿Ah? Todo aquello eran rudimentos, todo aquello que Jesús hicieron en la ley, todo aquello ya era de niño. Así es, Señor. Gloria a Dios.
Todo eso eran rudimentos, todas eran obras muertas. Por si se hayan quedado perfectos, esta revelación se la dio a Pablo. Por eso Pablo lo habla en la, y lo llama, se le llamó la gracia. La gracia vinieron por medio de Jesús. Gloria a Dios. Por medio de Moisés vino la ley y por medio de Jesús vino la gracia. Gloria a Dios. Como dice ahí en San Juan 1 en adelante. Dice 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Cuál gracia? 1:29. El siguiente día dice que Juan vio a Jesús que venía de lejos y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ellos siguieron ofreciendo sacrificios. Bendito eres, Señor. Trayendo a memoria sus pecados, delegaban delante de Dios que Dios los perdonara lo que hacían. Si ya Dios los perdonó, ya quitó el pecado, ¿cómo andar todos los días que Dios te perdone? Bendito eres, Señor. ¿Cómo andar todos los días que pecaste? Iglesia, pueblo de Dios. Que el verdadero bautismo fue que cuando Él murió allí en la cruz, nos llevó a todos, los que creemos en su nombre, en su muerte, dice, a todo el mundo murió. Solamente el hombre tiene que reconciliarse. Nada más. Si lo dice allí en segunda de Corintios 5, 17, 18. De aquí en adelante dijo, Pablo dijo, no conocemos a nadie en la carne. Y si a Cristo lo conocimos ante la ley, después de la cruz lo conocemos. Ya tampoco lo conocemos, dice, si a Cristo lo conocimos, ya no lo conocemos, así dice. ¿Por qué? Porque Pablo puso el Evangelio, predicó de la cruz en adelante lo que hizo Cristo, el precio que pagó por cada alma, cada vida bajo este cielo, donde el hombre estaba condenado por esta carne, pero Él pagó por nosotros. Ya no tenemos que hacer nada más, solamente dejarnos guiar por esta gracia, por su amor, su bondad, su justicia. Hablarle a los hermanos, a la hermana, hermanita, no te hagas problema. No, que voy a ir a tal parte, voy a hacer un sacrificio. ¿Para qué sacrificio? No, si Él pagó ya el precio. Y Él pagó el sacrificio vivo, dice, el Cordero inmolado, dice. Y dice, porque de modo que si alguno está escrito en nueva criatura, las cosas viejas pasaron, aquí son todas ellas nuevas, dice, que la hizo todas nuevas, dice. Todas las cosas, dice, fueron nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien se entregó a sí mismo, dice, por Cristo, dice. Y nos dio, dice, el misterio de la reconciliación, dice. Que Dios, estando con Cristo, dice, reconciliando consigo mismo, dice, al mundo, dice, no tomándole en cuenta sus pecados, dice. Dice claramente, no tomándole en cuenta sus pecados, dice, a los hombres y las mujeres bajo este cielo, dice. 2 Corintios 5, 16, 17, 18 adelante. Eso es lo que hizo Cristo allí en la cruz. Por eso es la advertencia, dice aquí en Hebreos 5, 11, acerca de esto. Advertencia contra la apostasía. Dice que el experto en la palabra justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para que los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos, ejercitados en el discernimiento de bien y del mal, dice. O sea, por medio de su palabra, que es espíritu, vida, que el Evangelio es el testimonio de Jesucristo, cuál es el espíritu de la profecía, que es la ley del espíritu, Jesús. En Cristo Jesús, que nos libró, dice, del pecado y la muerte. Dice que por medio de esta revelación nosotros podemos discernir quién está bajo una religión, quién está bajo rudimento, quién está bajo apostasía. Ahora tú me dirás, nadie, ni tus pastores, nadie ha escuchado en 2000 años
que te predique Hebreos 5, 6, donde dice: por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, dice, a la perfección. ¿Qué le estaba hablando el Espíritu Santo a la iglesia, al pueblo de Dios? Le estaba diciendo que ya dejaran los rudimentos del mundo. Le estaba hablando a la iglesia que no tuvieran por inmunda la sangre del pacto, porque se estaban tomando los rudimentos de las tradiciones, como dice en Colosenses 2, 8. Bendito eres, Señor. Colosenses 2 le habla a la iglesia y también dice: hermanos míos, mirad que nadie los engañe por medio de filosofías huecas sutilezas, dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, dice. Y cuando habla de los rudimentos del mundo, está hablando las tradiciones, y pongo yo de mi carne, digo yo, ya voy a ayunar 5 días. Voy a orar porque voy a orar unos 2 horas de oración, 3 horas para conectarme con el Señor. No, hermana. Si la vida misma, dice, se manifestó en nuestra vida, la palabra está en nosotros. ¿Ah? Dice que nosotros recibimos el Espíritu que mora en Dios, está en nosotros. Y estamos dentro del reino del Señor. Y ahora están nuestros hermanos escuchando esta palabra. Por eso que dice allí en Efesios 3, 9 y 10, dice, y de aclarar todo, dice, cuál sea la dispensación del misterio escondido, dice. Yo puedo hablar muchas cosas, pero no quería hablar todavía otras cosas porque no van a entenderla. Por eso siempre he estado recalcando esto. El misterio escondido en Dios, dice, que creó todas las cosas. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora, dice. Por medio de la iglesia, dice, a los principados y potestades que están en los lugares celestiales. Pero ¿quiénes son esas potestades y principados? Son nuestros hermanos. ¿Ah? Porque hay potestades y principados que están en la luz. Y hay principados y potestades que están bajo tinieblas. Aquí. Y muchos son de sus pastores. Sus pastores, ministros, están bajo potestades, bajo tinieblas. Porque no tienen este conocimiento. Porque lo habla allí en Colosenses 3:10. ¿Ah? Y revestido, dice, del nuevo hombre. ¿Ah? ¿Cuál se va? Renovándose. ¿Ah? Renovando hasta el conocimiento pleno. Dice, revestido, dice, del nuevo, el cual, dice, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Está hablando de su palabra, pero estas palabras que son del cielo, que vienen por el Espíritu. Amén. No le echa. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Que nosotros nos renovemos hasta el conocimiento pleno a la misma imagen de Cristo. De Dios. Porque en medio de su palabra es Espíritu, la palabra es la que hizo todas las cosas. ¿Ah? Ella es la que regenera nuestra vida. ¿Ah? La palabra es vida. ¿Ah? Ese me dice que el Espíritu se movía sobre las aguas. De Dios. La palabra. Cuando ve la palabra dice que se hizo, hágase la luz. De Dios. Y el verbo se hizo carne y se habitó entre nosotros. Su palabra es vida. Gloria a Dios. Vida misma de Dios en nuestra vida. Dice Colosenses 3:10, dice, y revestido del nuevo hombre, dice, el cual, Juan, Colosenses 3:10, dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó,
se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Dónde no? Hermano y hermano, revestido, dice, nuevo, el cual se va, el cual, conforme a la imagen del que lo creó. ¿Dónde nos creó el Señor? ¿Dónde empezamos nosotros? Allí, en el Edén, allí en el principio con Él. Gloria a Dios. 1.26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Gloria a Dios. Y punto, y semejanzas. Por eso dice en Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Sí. Dice, y sabemos, hermanita, hermana, dice, y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, sean buenas o sean malas. Así es, Señor. Sean buenas o sean malas, hermanita. ¿Ah? Tú mientras estés en esta gracia, pero firme en esta gracia, ya no andes más escuchando doctrina de demonios, ¿ah? De espíritu y cosas. No, si eso todo claudicó cuando Cristo murió en la cruz. Todo eso claudicó para allá. Esta fue la revelación que le dio a Pablo. Dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es que los que conforme a su, dice, a su propósito son llamados. Dice, porque son muchos los llamados, pero pocos los cogidos. Cuando habla aquí dice a su propósito. Hermana, está hablando no de muchos. Porque sabemos, hermano, que los que amamos a Dios, dice, todas las cosas nos ayudan a bien, dice. Porque conforme a su propósito, los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, dice, también nos predestinó para que fuésemos, dice, ellos conforme a la imagen de su Hijo, dice, a la imagen de su Hijo, a la imagen. ¿Cuál imagen? Dice que los que antes los conoció allá, cuando recién empezó todo allí en Génesis 1.26, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, dice. Hay un punto y luego dice a nuestra semejanza. Y dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos ellos conforme a su imagen de su Hijo, dice, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Dice que para que Él sea primogénito de entre muchos hermanos. Sí, Señor. Porque a los que predestinó, a estos también llamó, dice. Y a los que llamó, a estos también los justificó. Y a los que justificó, a estos también los glorificó. Gloria a Dios. Junto a Él cuando Él murió, nos glorificó. Con Él, gloria. En el Espíritu nos llevó a todos los que creemos, pero a este pacto, hermanas y hermanos. Gloria a Dios. Que nos hizo perfectos con una sola ofrenda para siempre. Amén. A todos los santificados. Hebreos 10:14. Romanos 8:3. Que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró de la ley del pecado y la muerte. Romanos 10:4. Que el fin de la ley es Cristo. Hebreos 2:14. Que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo, para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte bajo este cielo, en cual era Satanás, el cual estamos día a día en el temor de la muerte, toda una vida, dice, sujeto a servidumbre. ¿Y qué nos libró de la servidumbre? ¿Que estábamos sujetos? Jesucristo, güey. Él pagó. ¿Y por qué hoy en día toda la iglesia está en la apostasía, hablando de demonios, sacándole demonios a su hermano? ¿Ah? Llamando a los pecadores, ¿ah? Honrándose unos con otros.
Cuando la iglesia dice que tenía que estar en la unidad del Espíritu, habla de la unidad del Espíritu. Dice que todos teníamos que hablar una sola cosa. Dios. Y estar todos unidos en una mente, dice. Pero hoy en día enciende el televisor, ve los Facebook. Todos difieren, todos difieren. Todos difieren. Y todos hablan del diablo. Bendito Y eres. la iglesia se llenaron de maestros, teólogos, filósofos. Y todo eso, la teoría, los filósofos, la teología, todo eso trabajan los brujos. Y los brujos, Bendito eres, Señor. todos los brujos son puras mentiras. Ellos trabajan con la mentira, con el engaño. Dios. No existen los brujos, la brujería, todo eso es mentira, todo eso es engaño. Cocinar existe, sí. Que te puedan dar algo, un hongo venenoso, cualquier cosa. Pero los brujos no existen, son mentiras, son engaños. ¿Saben lo que hacen los brujos? La teología, los teólogos, todos los estudios. Que te toman una persona y te empiezan a dar igual que un libro de la cuenta. De repente te pillan credibilidad y dicen, aquí está. Y te sacan tu dinero. Dios. Así trabaja la teología, teólogos, los brujos, que son puras mentiras todo eso. A sacarle plata no existe. Si dice Colosenses 2:18, dice que Nadie. Nadie. Colosenses 2:8, 2:18, 2:18. Nadie os prive de vuestro premio. 2:18, ¿Sí? 2:18. Colosenses, Colosenses. Era los 15, despojando los principales Ya. potestades. Y 2:15. Amén. Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, las sirvió públicamente, triunfando en ellos en la cruz. Gloria a Dios. No hay nada, no hay potestad, no hay principado. Lo que hay son principados y potestades de tinieblas, de falta de conocimiento, eso es lo que hay. Gloria a Dios. El cual tienen hoy en día la iglesia en obra muerta. Por eso que dice en Hebreo, cuánto mayor castigo merecerán, dice, aquellos que tienen por inmunda la sangre del pacto, dice, que hacían afrenta al Espíritu de gracias. Amén. Dice que en aquel tiempo iban los hombres, mataban un animal, y dice que por ese animal lo quemaban, dice, y sacaban una especie, dice. Todo aquel que tocaba para limpiar su carne, porque quedaban inmundos ellos cuando tocaban muertos, pasaban por algo, cualquier cosa. Amén. ¿Entienden? Entonces ahora el hombre tiene por inmunda la sangre del pacto cuando toma de los rudimentos, Jesús. de sus tradiciones, toma algo de esta carne que él le dio, que la crucificó. Amén. ¿Ah? Porque dice claramente allí en Romanos 8:10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Dice, ¿por qué a causa del pecado está muerto? Porque Cristo pagó, como Él es nuestra justicia, Él condenó el pecado en la carne. Gloria a Dios. ¿Ah? Entonces tú estás muerto. ¿Ah? Entonces, ¿por qué le das vida tú? Tomas de tu carne para Bendito eres, Señor. hacer sacrificio, para hacer ayuno, hacer largas oraciones. Cuando dice que buscar mi reino, justicia y todo me da por venidura. Gloria a Dios. Y dice que el Espíritu gime en nosotros porque nos habíamos pedido con gemido inaccesible. ¿Ah? Porque dice que Él conoce nuestras necesidades. Sí, Señor. ¿Ah? Él sabe todas las cosas y está dentro de nosotros, dentro de ti. Por eso dice aquí, por lo tanto ya, dice, Hebreos 6, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, Gloria a Dios. no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, Sí, Señor. de la fe en Dios, dice, ¿ah? De la doctrina de los bautismos, la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y de los juicios eternos, y esto éramos. Sí, Señor. Todo eso, bautismo, imposición de manos.
son rudimentos. Amén. Bendito es el Señor. Todos esos rudimentos. Todo aquello, Pablo dijo, deja todo aquello, dijo, dejen aquello, todo, si eso son rudimentos. Por eso Pablo le dice, os dije de leche no oriente y no soy capaz de oíros. Debiéndose ya hecho por tanto tiempo, tiene necesidad de que le puedan enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y venir a aceptarle, que tiene necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Y todo aquello que practica esa religión sin respeto a la palabra de justicia, porque se olvidaron del pacto. ¿Qué es lo que hizo Jesús en la cruz hace 2000 años atrás? Sí, Señor. Hoy en día en la iglesia todos viven hablando del pecado, viven hablando de la muerte entre sus hermanos, echándose en el infierno unos con otros, pujándose unos con otros, unos con otros, guardando días, Semana Santa, perdonando a ellos pecados. Todos son rudimentos. Si Cristo lo hizo perfecto para siempre, iglesia, pueblo de Dios. Por eso que dice, salir en medio de ella, dice, pueblo mío, dice. Se lo dice ahí en 2 Corintios 6, 13 en adelante. Lo dice. Aquí. No unáis el yugo desigual con los incrédulos, pero cuando habla del incrédulo está hablando con la religión, con todos aquellos que están bajo una religión, bajo rudimento, bajo tradiciones, bajo judaísmo, bajo letra, bajo ley, bajo obras muertas, bajo personas que piensan que ellos, todas las cosas, Dios, son ellos los que hacen las cosas, ¿no? Dice que en 2 Corintios 3, 5, 6, dice claramente aquí, dice 2 Corintios 3, 5 y 6, no que seamos nosotros competentes, dice. No, ¿qué competencia nosotros? Si Él pagó ya lo hizo perfecto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Porque Jesús sabía que el hombre tenía que buscar su reino primeramente. Y luego su justicia. ¿Cuál era la justicia? Lo que Él hizo ahí en la cruz, cual nos habla aquí también en Romanos 7, 4, 5. Dice, así también, hermano mío, dice, habéis muerto a la ley, dice. Mediante el cuerpo de Cristo, dice. Para que sean de otros, dice, ¿de cuál? Del que resucitó de los muertos, dice clarito allí. Romanos 7, 4, 5 dice, así también, hermanos míos, dice, habéis muerto a la ley. Si ustedes han muerto a la ley, dice, ¿quién los puede acusar? Si los errores son para aprender, pero dejen que la gracia trabaje en el hombre. Su amor, esta bondad, esta gracia, este don tan precioso, maravilloso que nos dio Jesús, esa gracia de ir trabajando en nuestras vidas. De pensar lo que hizo Jesús, de darnos este regalo y ya estamos perfectos, ya no tenemos que hacer nada. Este es un regalo, como llegar a una casa con mueble todo, llegar y sentarte. Eso es lo que hizo Jesús, nos llevó a su reino y nos sentó junto a Él, como dice allí en Efesios 2:6. Léalo. Y juntamente con Él, dice, nos resucitó y nos ha sentado en los lugares celestiales junto a Cristo Jesús. ¿Dónde está la iglesia? Efesios 2:6. Amén. Juntamente con Él nos resucitó. Efesios 2:6. La iglesia, ¿dónde está sentada? Dice, por eso, iglesia, hermana y hermano. Aquí le estamos hablando por los versículos, en el Espíritu. Efesios 2:6 dice, juntamente con Él nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales. Con Cristo Jesús, dice. ¿Y dónde está la iglesia ahora? En
En Hebreos, como lo dice el Espíritu Santo, nos enseña, Hebreos 12, 22 dice, porque nosotros estamos en el verdadero monte Sión, en la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Hebreos 12, 22. ¿Ah? Porque nosotros nos acercamos y estamos en el verdadero monte celestial. En la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Amén. La iglesia compone la Jerusalén. La celestial la compone la iglesia, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, porque Él es la cabeza. Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible. Y por Él fueron creadas todas las cosas, ¿sí? Las que están en los cielos y las que están en la tierra. Visible, invisible, sean tronos, dominios, sean potestades, principados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todas las cosas en Él suscitan, dice. Dice que nosotros, dice, estamos en el verdadero monte Sión, en la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, en la compañía de millares de ángeles, en el Espíritu aquí en la mente. Gloria a Dios. De millares de ángeles, en la compañía, dice, la congregación de los primogénitos, que están escritos en los cielos, dice. Al Dios y juez de los espíritus de los justos, hechos perfectos, hermana y hermano, usted ya es perfecto. Usted no tiene nada más que hacer, solamente lo que tiene que hacer usted, ir y hablarle a sus hermanas y hermanos que Jesús pagó un precio hace 2000 años atrás, que quitó la muerte, quitó el pecado, que ya no hay diablo, que no hay demonio, no hay nada, que todo ya Él lo hizo perfecto nosotros para siempre. Él es nuestra sabiduría, dice, Él es nuestra justificación, Él es nuestra santificación, nuestra redención, este don tan precioso y maravilloso que nos dio a la iglesia, el pueblo de Dios. Y la iglesia, los evangélicos están bajo apostasía hoy en día, hablando de demonios, hablando de cuentos, de hadas. ¿Ah? Viven de vigilia, viven de... Cuando la palabra de Dios es vigilar, dice, pero en el Espíritu dice aquí. ¿Ah? La iglesia, ¿cuál es la iglesia? Le dije yo. Ellos dicen, no, si hay que vigilar. Dicen, no. Vigilar dice, significa con el conocimiento pleno de su espíritu. ¿Ah? Tener su palabra, su justicia en nuestras vidas. ¿Cuándo tú vigilas? Cuando tú estás en prueba, en lucha. ¿Ah? Ahí estás vigilante. Ahí tú estás vigilante, iglesia, pueblo de Dios. Cuando lo dice allí, en Efesios 6, 16, ¿para qué? ¿Eh? Dice, sobre todo tomar el escudo. Amén. Léalo, hermano. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. 6, 16, sobre todo, dice, sobre todo nos habla a nosotros. Por eso nos habla en la iglesia, el pueblo de Dios, dice, vigilar, dice, pero está hablando en el sentido espiritual. Porque dice que en la iglesia están sentados en los lugares celestiales con Cristo. Amén. Y Colosenses 1:13 dice que nos libró de las potestades de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Gloria a Dios. Y Efesios 2:6 dice, juntamente con Él estamos, nos resucitó, dice. Juntamente con Con Él Él nos resucitó y nos ha sentado en los lugares celestiales con Cristo. ¿Dónde está la iglesia? En los lugares celestiales. ¿Pero dónde? En el Espíritu. Gloria a Dios. Por eso le dijo a la mujer samaritana, hermana y el hermanito, dice que le dijo, porque tal le adora y busca a Dios, que le adoren en el Espíritu y en verdad. Dice, porque Dios es Espíritu. Dios no es Dios de carne, no es Dios de burros ni de caballos. No. Pero ustedes me dirán, bueno, y si viene un homosexual, que venga. Entonces toma esta gracia y conoceréis la verdad y la verdad lo hará libre, dice. Por eso dice, velar, dice.
vosotros no estáis en tinieblas para que la noche los sorprenda, dice, como ladrón, dice, porque dice que vendrá como ladrón en la noche. Iglesia, pueblo de Dios, dice, que vosotros no estáis en tinieblas, en la oscuridad, dice, de noche, sino que velemos, porque nosotros somos de luz, de la luz. Pero luz está hablando de que nosotros, Dios nos ha dado su conocimiento, ¿ah? Para entender lo que Él hizo con nosotros, su reino, dónde está su reino, lo encontramos, que está en el Espíritu, y su justicia, que Él quitó el pecado, hermanas y hermanos, quitó la muerte, quitó a Satanás. Ahora, ustedes me dirán, pero los que vienen debilidades, sí, nos quedó este cuerpo de debilidad, como dice en Filipenses 3, para que se manifieste la fe, ¿ah? Para manifestar la fe, porque nos quedó en este cuerpo. ¿Qué es lo que nos quedó a nosotros? ¿Cómo dice Juan que nos quedó? Carlos, los atributos, apréndanselo, anótelo por ahí en la mano, los atributos de Satanás nos quedó en esta carne. ¿Cuáles son los atributos? Los pensamientos, por las luces que te van a tu mente. Por eso le dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos aquellos dardos del maligno. Pero está hablando de tu carne, de aquellos que te enseñan, aquellos maestros que están bajo potestad, bajo tinieblas, del Papa, de muchos pastores que están bajo tinieblas, ¿ah? Y te enseñan puro rudimento. ¿Y sabes lo que trae la religión? Te trae amargura, ¿ah? Si de la gracia te desligaste, la gracia habéis caído, dice, ¿ah? Por eso hoy en día la mayoría de los hijos de los evangélicos, sus hijos están en la droga, el alcohol, ¿ah? Amargados, todos los días se sienten pecadores, se sienten frustrados, ¿ah? Pero bajo esta gracia no. Se dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Cuál es el escudo de la fe? Cuando estoy atribulado, cuando estoy en culpabilidad. Porque esta carne te quedó para acusarte a ti. Todos los días te quiere amargar la vida. Pero tú te tomas del escudo de la fe. Te dices tú, Cristo ya pagó, me hizo perfecto para siempre, con un solo sacrificio. No es que pequé, no digas. Que Jesús, Romanos 8:3, la ley del Espíritu me libró de la ley del pecado y de la muerte. Es el escudo de la fe. Romanos 10:4 dice, hoy que la gente me acusa todo, no importa, porque Romanos 10:4 dice que el fin de la ley fue Cristo, no hay nadie que te pueda acusar. Gloria a nuestro Rey Salvador, ama, Padre y Santo su nombre. Ese es nuestro Dios, nuestro Señor, que le dijo a aquellos escribas fariseos, como se lo dice ahora, ¿ah? Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Ah? No hay otro nombre bajo este cielo dado a los hombres, que solo en Jesús hay libertad. Y Él nos dio la libertad, como nos dice en Romanos 8:1 en adelante. ¿Ah? Por eso dejen todo aquello que son puros rudimentos, pura doctrina. Si lo dice en Colosenses 2:20, dice, si habéis muerto con Cristo, dice, por cuanto la paz a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si viviesen en el mundo os someten a preceptos? Le dice, está hablando del Espíritu en las iglesias. Si habéis muerto con Cristo, dice, por cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si viviesen en el mundo os someten a preceptos? Ustedes se someten a preceptos. ¿Cuáles son los preceptos? Tales como no gusten, no manejen, no toquen. ¿Ah? ¿Ah? Bueno, si yo me tomo una copa de vino en mi casa, no me hacen mal. Todo bendice, pero no todo conviene. Pero caballerosamente, no estoy dando lugar al diablo. Pero entiendan que todo lo que entra de la boca para adentro no contamina lo que sale de aquí, sus rudimentos, sus tradiciones. ¿Ah? Dice Colosenses, dice, si habéis muerto con Cristo por cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si viviesen en el mundo, os someten ustedes a preceptos, tales cosas como no manejen, no toquen, ni aun gusten? En conformidad de mandamientos y doctrinas de hombres,
cosas que todas se destruyen por el uso, cosas que a la verdad tienen cierta reputación de sabiduría. Ustedes tienen sabiduría, pero esa sabiduría es terrenal de su carne, porque es lecha, y lo dice ahí, en 2 Corintios 3, 5 y 6. Dice, ¿quién nos hizo a sí mismo ministros? Dice, competente del nuevo pacto, dice, no de la lecha. No de la lecha. Porque la lecha mata, dice, más el espíritu vivifica, dice. 2 Corintios 3, 5, 6. Que nos hizo a sí mismo ministros competentes. No de la leche, dice, sino en el espíritu. Porque la leche mata, más el espíritu vivifica, dice. Y nos vuelve a enseñar, dice, 2 Corintios 4, 18. No mirando nosotros la iglesia las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, dice. Porque las cosas que se ven son temporales, más las que no se ven son eternas. Por eso Jesús nos enseña a la iglesia, al pueblo de Dios y a todos ustedes, hermanas y hermanos. Dice en 2 Corintios 3, 13, dice, teniendo el mismo espíritu de fe. ¿En quién estaba el espíritu de fe? En Cristo, Jesús. Por lo cual también creéis. O sea, teniendo el mismo espíritu de fe, dice, conforme a lo que está escrito, dice, creí, por lo cual también hablé. Entonces nosotros los hijos de Dios llamamos las cosas que no son. Como Abraham. Creyó de esperanza en esperanza cuando Dios le dijo que le iba a dar un hijo. Y dice que ya tenía 100 años cuando vino el ángel y le habló, le dijo a confirmarle que iba a tener aquel hijo. Rebeca se rió, ¿de dónde? No tenemos problema, dijo, le da 100 años. Porque Abraham llamó las cosas que no son como si fuesen. Yo me voy a la tierra prometida y lo veo, y lo creo, y lo vio. Así también nosotros tenemos que llamar las cosas que no son como son. Hoy en día me fue mal en mi trabajo, pero mañana me irá mejor. Porque dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, en amor, y nos ha prosperado. Porque dice que recibimos 100 veces más aquí como en el cielo, en el reino. Dice que el oro y la plata son de Él, pero contento con el Dios que nos ha dado. Gloria a Dios. Así que el Señor nos ayude y podamos entender su misterio. Dice, el cual nos asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. Dice, ¿cuál es el nuevo pacto? Que ahora allí, en Hebreo 10:14, que con una sola ofrenda nos hizo perfecto para siempre a todos los santificados. Y dice que esto nos atestigua el Espíritu cuando habló con los profetas, dice, Isaías, Jeremías, que este es el pacto que yo haría con la casa de Israel, dice. Dice el Señor, dice, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y añade, dice, ya nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Pero ustedes viven hablando de pecado entre hermanos, viven acusándose unos con otros, porque así es la religión. Trabajan con lo externo, trabajan con la carne. Así trabajan ustedes. Los evangélicos trabajan con la carne, mirándolo de afuera, siempre. Quieren ustedes cambiar a sus hermanos, pero se olvidaron ustedes de dónde te sacó el Señor. ¿Ah? ¿Te olvidaste que Dios perdonó tus pecados? Dios. No, hermanas y hermanos. Buscan sanidades y se esclavizan. Eso lo hace esclavo a su carne. Ustedes por eso que viven buscando sanidades. Viven en vigilias por ahí buscando a Dios. Que Dios les hable, que los toque. Cuando el Señor está en su corazón. Gloria a Dios. Está en tu vida misma, si Él nos creó, nos hizo a su imagen. ¿Ah? Él vino a darnos vida ahora. ¿Ah? Para
estar dentro del reino, estamos dentro del reino. Y a darnos este conocimiento para que podamos entender y saber, ¿ah? Para pelear la batalla cuando vienen esas tribulaciones, vienen esas angustias, cuando te están acusando. Tú, sobre todo, toma el escudo de la fe. Tú te tomas el escudo de la fe y dices, ¿por qué me está acusando si dice que el fin de la ley es Cristo? No hay ley, nadie te puede acusar. Va a venir otro y decir, no, si tú pecaste, me importa. Dice que los cielos en la carne se someten, nunca se van a someter ni se van a someter. Lo que le pasó al que predica, ¿cómo se llama este? Jimmy Suárez. Pecó, falló. Dijeron que el diablo le había tentado. Toda la iglesia orando por Jimmy Suárez. Ya. Pasaron 3 meses, volvió a caer otra vez. Bueno, ¿y por qué no van a buscar al diablo y lo mandan preso? Si fue su carne. Esta es la lucha que tenemos nosotros, nuestra carne que se revela, que se va a nuestra mente. ¿Ah? Por eso la palabra carne es concupiscencia, ley, letra. Está todo en esta carne. ¿Ah? Y concupiscencia tiene 4 palabras que son concupiscencia, deseo, placer y apetito. ¿Ah? Eso es lo que están aquí en esta carne. Esta carne, cada día cuando tú te levantas, dice, a ver, ¿qué le voy a hacer este día para amargarlo? Aquí trabaja tu carne. ¿Ah? Así trabaja tu carne. Por eso cada día tiene su propio afán. ¿Ah? Pero nosotros tenemos que tomarnos del escudo de la fe, sobre todo. El Señor les bendiga, les siga bendiciendo a muchos. Y a todos los bendecidos que han escuchado este mensaje y lo están guardando, guárdenlo, porque es palabra viva y eficaz. Amén. De vida. Dice en Hebreo 10:29, ¿cuánto mayor castigo merecerán aquellos que pisoteen cuánto mayor castigo merecerán aquellos que pisoteen al Hijo de Dios y tuvieron por inmunda la sangre de pactos, el cual fue santificado? Dice. Se lo habló allí en Corintios, 2 Corintios aquí, 6, dice, no, 6:14, no unáis con yugo desigual, dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué justicia está hablando? ¿Qué justicia usted cree que esa gente que está allá afuera conoce la justicia? No, le está hablando a la iglesia, que no está en la justicia de Cristo, de Jesús. ¿Cuál es la justicia de la iglesia? Dime tú, ¿a quién le está hablando? Cuando dice aquí, ¿qué compañerismo la justicia con la justicia? Dice el Señor, buscad mi reino y mi justicia. Y dice en Romanos 8:3, que la ley del Espíritu nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Por cuanto la ley, porque lo que era imposible para la ley, dice, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y pecado, por cuanto el pecado lo condenó en la carne, dice. ¿Ah? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, dice. ¿Cierto? Dios. Para que se cumpliese en nosotros, dice. ¿Cuándo se cumplió? En la luz, que no andamos conforme, dice, a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, mas los que son del Espíritu piensan las cosas del Espíritu. Porque andar en la carne es muerte, dice. Mas andar en el Espíritu es vida y paz. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Dime tu iglesia, andar en la justicia de Dios. Y justicia de Dios significa cuando tú crees en el pacto que hizo Él. ¿Ah? Dime tú, de eso me dice a mí, que qué compañerismo yo con aquellos que dicen que andan, que no han creído al pacto de Cristo, que quitó el pecado, quitó la muerte, que el fin de la ley fue Cristo, que destruyó al diablo, Hebreo 2:14, Hebreo 10:14, que nos hizo con un solo espíritu perfecto para siempre. A mí me dice que yo no me junte con ustedes. Señor.
ni lo haga entrar en mi casa, pero en mi casa significa en mi corazón, en mi mente. Ustedes todos lo han hecho al revés. Eso significa. No lo dejé entrar en mi casa, sí. Y ustedes dicen en sus congregaciones, le dicen a la iglesia, y vienen profetizando a sus profetas, si mi pueblo se humillara, dice. Bendito eres, Señor. ¿De qué te va a humillar tu iglesia, hermana y hermano? ¿De qué te va a humillarte? Cuando el que se humilló por nosotros fue Cristo, allí en la cruz. Que siendo Dios, tomó forma de siervo y vino a dar la vida por ti. Cristo hace 2000 años se humilló por su iglesia, por su pueblo, por el borracho, por la prostituta, por el homosexual, por el ladrón, por el homicida, por la samaritana, por los cojos, los paralíticos, Señor. por los quebrantados. Cristo se humilló por todo ello, Él se humilló y entregó su vida. Bendito eres, Señor. Gloria a nuestro Rey y Salvador. Amén, sí, Señor. Él se humilló. Él se humilló por nosotros. Por eso dice, ¿y qué es juzgar de Cristo con Belial? ¿O qué parte creyente con el incrédulo? Porque mientras el hombre ande fuera de la gracia, anda en la carne. Y andando en la carne van a andar ustedes en disensión, en pleitos, contiendas, porque eso trae la religión. Los rudimentos, todo eso trae. Por eso ustedes se dividieron. Están por un lado los mormones, están los católicos, están el ejército, están los pentecostales, están los adventistas, están los solo Jesús, está la voz de Cristo, están etcétera, etcétera, etcétera. Se dividieron completo. Y ya hablan de la unidad del Espíritu ustedes en sus congregaciones. ¿De qué unidad del Espíritu hablan? Sí, Señor. Díganme, ¿de qué unidad del Espíritu? Que estén unidos en una mente, en un parecer. Gloria a Dios. Porque el Espíritu uno solo es, dice. Sí, Señor. ¿Ah? Dice en Santiago 3:13, dice, ¿cómo dice? 3:13. Jesús. Más Juan. El 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre la buena conducta, sus obras en sabia macedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Diabólicamente. Santiago 3:13 se lo dice. Y se lo está hablando aquí el Espíritu Santo a la iglesia. No a los que están afuera, si ellos no entienden, no han entendido hace 2000 años los evangélicos, los católicos no han entendido la gracia. Y van a entender los de afuera. Señor. ¿Qué parte creyente con el credo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque todo esa obra muerta son todos esos ídolos. Todo. Porque vosotros sois templo de Dios viviente, dice. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Dice que habitará y andará entre ellos. ¿Dónde andará? Dice. Porque ustedes desde sus congregaciones cantan y alaban a Dios que descienda. Y lo miran para arriba y lo buscan en las nubes así. Siempre lo están buscando y van allá. Vamos a la vigilia a San Rosendo, allá está el Señor. O un hermano, estaban en un hermano. No, estaban en el pastor. Así andan. Y dice que Él andará entre nosotros. Gloria a Dios. ¿Dónde están? Dice 1 Corintios 6:17. El que se une a Cristo, un espíritu con Él, dice. Gálatas 2:20 dice, con Cristo juntamente con Él estoy crucificado, ya no vivo yo, dice. Cristo vive en mí, aquí dice. Gloria a Dios. 1 Corintios 2, en adelante dice, hablando del misterio, dice, porque nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, dice. Es el que hemos recibido, y así hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, terrenales, ídolos, diabólicas, no, sino las que habla el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque los hombres naturales no perciben las cosas que son del Espíritu, porque para ellos son locura. Y muchos van a decir ahora
que yo estoy loco. Pero se lo dijeron a Pablo. Dijeron que Pablo hacía disensiones, que era un alborotador, decían de Pablo. Dios, Señor. Y lo tuvieron por loco, porque él le habló de este misterio, le habló de estas maravillas, estas cosas preciosas que son del cielo. Si le dijo Jesús a Nicodemo, ¿ah? Que le habló y le dijo a Nicodemo, que si él le hablaba palabras de aquí, porque si le hablaba las palabras del cielo, no le iba a entender. ¿Cierto? Se lo dijo. Pero cuando ustedes hablan este versículo, le echan la culpa a la gente que está afuera. Por lo cual salí en medio de ellos, dice, y apartado, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, dice. ¿Cuál es lo inmundo? Todas esas obras muertas, toda esa religión, todo eso, esos bailes, esas fiestas donde te embriagan ahí, pisotean al Hijo de Dios, ¿ah? La tienen por inmunda, la sangre del pasto donde viven hablando del diablo, le dan vida al diablo, le dan vida al pecado, a la muerte, todas las cosas. Cuando Pablo dijo, para mí el ganancia es morir y el vivir, dijo. Dios. Que sea, porque lo que moría es su cuerpo físico, ¿no? Sí, Que nosotros dice que estamos en el reino, en el espíritu, dice. Lo que aquí habla de esta carne. Habitaré y entraré en medio de ellos. Aquí anda el Señor, en medio de nosotros. Su palabra es espíritu, vida. Amén. Y dice, y seré para vosotros padre, dice. Él es nuestro padre. Gloria a Dios. Y Jesús dijo, no lo dejaré huérfano. Pero todas las iglesias están huérfanas. Sin la gracia, no tienen andador de la vida. Porque la mezclaron la gracia con rudimento, con letra, con judaísmo, con tradiciones, con no toques esto, no manejes esto, con conformidad de mandamientos, doctrinas de hombres, cosas que todas destruyen con luz, Colosenses 2:20. Cosas que la verdad tienen cierta reputación de sabiduría, dice, y culto voluntario, dice, y de humildad, porque los evangélicos la aplican de humilde la aplican. Y nada era evangélico religioso, mató como 5.000. Pero ustedes los matan con la palabra, porque la letra mata, dice. Se ganan en los púlpitos, empiezan a hablar están en la calle a predicar, a buscar almas. Allá se convierte la hermanita, hermano, que está en la droga, en el alcohol, prostituta, y después se suben a los púlpitos y dicen, así dice la palabra. La palabra nunca ha dicho esto. Nunca se dice que la gracia es amor. Dice que no hace mal. El amor todo lo sufre, todo lo puede, no hace nada indebido. Pero ustedes dicen, así dice la palabra, dice. Los adúlteros, dicen, después que salen a buscarlo. Los borrachos, dicen. Los fornicarios, ustedes los salen a buscar, después los machacan a ellos. Brutos, los brutecen, hacen. Así son. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne, dice, y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En el espíritu, dice. Así que, hermanita, hermano, ponga en alto la bandera de Cristo. Gloria a Dios. Ya no se embriaguen más, no se emborrachen más en esas congregaciones. Porque la samaritana ya todos los días buscaban agua, y no podía saciar su sed. Sí, Pero si ustedes creen en este pacto, esa sed le va a pasar. sí, Señor. Van a ser libres, Sí, Señor. no van a tener temor, nada. Nada. Así que
gracia y la paz y el amor sobreabunden en cada uno de todos los bendecidos. Amén. Y tómense de esta gracia, hermanas y hermanos. Gloria a Dios. Tómense, no le anden pasando la cabeza porque a la gente, mira, ¿cómo van a pasar la cabeza si dice que Cristo está en nosotros aquí? Por eso que dice allí en Hebreos 9, 14. 6, 14, 9, 14, 6, 14. ¿Eh? 6:14 Sí. dice, No. 9, 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? 9, 14. sí, ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, dice, se ofreció a sí mismo sin mancha ante Dios, limpiará vuestras conciencias, dice, de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo? Todas las obras muertas que había antes, todas las tradiciones. gloria a Dios. Así que, bendiciones Gracias, Señor. a todos los que están escuchando por primera vez Amén. y a todos los bendecidos, Sí, Señor. porque ya estamos bendecidos, estamos dentro del reino, ya estamos Amén. bendecidos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Pero a los bendecidos Gloria a Dios. que han creído esta promesa, porque dice que son muchos los llamados, pocos los escogidos. Y a los llamados, Señor, le haga visible. Gloria a Dios Dios. va a tratar con ellos. Pero sus escogidos, sus primicias, que creyeron en este pacto tan precioso, maravilloso, Gloria a Dios. ninguna condenación hay, dice. Ni la muerte, ni la vida misma de nosotros, dice, nos separará del amor de Dios. Gloria a Dios. Así, ni la vida misma, dice, nos separará. Dice. Así que, muchas bendiciones a todos. Para la Amén. hermanita, hermano, todos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.